Señoras y señores, hoy en Orion Room contamos con uno de los traders que tenía más ganas de traer. Ves también excesos, ves locuras. En 2016 fue el Brexit. Entonces esa noche estuvimos en la oficina toda la noche trabajando. La empresa ganó pues 1,5 millones de euros. Hubo gente que luego se fue a celebrarlo, se compraron un Aston Martin con la tarjeta de la empresa. ¿Cómo es esa pirámide invertida que va filtrando ese embudo hasta llegar a la decisión? Dependiendo de lo que busque, lo que quiera operar, pero sobre todo lo que voy a mirar es... Una persona que lleva más de 15 años operando en los mercados financieros, especializado en Forex y ha sido dealer de divisas para entidades internacionales. Los propios bancos, muchos de ellos son muy buenos en darte trades. ¿Dónde pueden ver eso? En la página del banco. Hay bancos que tienen análisis muy buenos, como por ejemplo yo recomiendo algunos. Y además tienen muchas historias de lo que realmente pasa detrás de los gráficos. Ahora que encima estamos en situaciones bastante tensas a nivel geopolítico, quiero que me expliques cómo funcionan generalmente ese flujo. Cuando hay tensiones, hacia dónde va ese dinero, cuando sale el dinero de las bolsas, dónde suele ir. Eso es muy interesante, muy interesante. Hoy en Orion Room tenemos el placer de contar con Carlos Valverde. Muy buenas chicos, me paso por aquí para haceros un enorme regalo y es que vamos a sortear una cuenta de 10k al mejor comentario del podcast. El único requisito es estar suscrito al canal, así que ya sabes, si quieres ganarte una cuenta de 10k totalmente gratis, esta es tu oportunidad. Y ahora te dejo con el podcast. Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Orion Room. Hoy tenemos un invitado, un trader que ya nos conocemos de no mucho tiempo, pero hemos estado trabajando juntos estos últimos meses y tenía muchas ganas de traer al podcast. De hecho, muchos de vosotros lo conoceréis, ya que es el principal protagonista de Orion Pro, del equipo de Orion, las clases de Hate Trading Coach, y es nada más y nada menos que el señor Carlos Valverde. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas, David. Muchísimas Bienvenido. gracias. Primero de todo, muchísimas gracias por traerme al podcast y por estar aquí en este espacio contigo y con nuestra audiencia. Vuestra audiencia es un gusto y un placer. Me encantan estos podcasts que hacéis, toda la gente que traéis, el tipo de contenido. Creo que es muy enriquecedor. Y es un gusto y un honor. Gracias por la introducción y gracias por traerme. Vamos a disfrutar y hablar de esa pasión que nos gusta, que son los mercados y el trading. Eso es. Y vamos empezando a hablar por lo que no se suele hablar Ujú. normalmente. Y es que cuéntame cómo ha sido esta experiencia de los últimos 15 años, cómo fue esa diferencia entre lo que pensabas que era el trading a la hora de comenzar, o lo que pueden pensar las personas, a una opinión basada después de 15 años operando profesionalmente. Es una buena pregunta. Es verdad que hasta que no llevas tiempo, siempre te haces una imagen de lo que crees que es, de cómo crees que va a ser. Y hasta que no empiezas a hacerlo, pero eso pasa con cualquier carrera, ¿no? Pienso. Hasta que no empiezas a hacerlo y pasa tiempo, no te das cuenta. Em, Sobre todo el esfuerzo, o sea, el esfuerzo, la ética de trabajo que hace falta para llegar a tener muy buenos resultados y ser profesional y vivir de esto o de este sector, digamos, tanto a nivel particular como a nivel profesional con una empresa, es un nivel de esfuerzo alto y de estudio y de trabajo muy alto. Entonces, claro, yo lo tenía claro desde el principio, sabía que no iba a ser fácil y pensaba, no, 3, 4, 5 años, pero realmente se tarda mucho más. O sea, no es que se tarde infinito, quiero decir que o te esfuerzas o no vas a tener mucho resultado. O sea, y esforzarse no solo es estar ahí en el gráfico dándole, ¿no? Es estudiar, echar muchas horas, leer muchos libros, aprender de tus errores, trabajo psicológico. Entonces, yo sabía que iba a ser difícil, pero como es algo que me gusta mucho, se me ha pasado volando. O sea, se me ha pasado muy rápido. El tiempo mirando gráficos vuela. Mm. Vuela. No recomiendo a la gente que se obsesione tampoco o que esté 8 horas, aunque al principio sí lo veo un poco necesario, pero luego, ahora mismo, por ejemplo, con 1 o 2 horas de análisis y de estudio, puedes sacar buenos resultados. Mm. Digamos, 2 horas haciendo trading, ¿no? Claro. No hace falta que estés 12 horas. Mm. Pero al principio la curva de aprendizaje es amplia, ¿no? Mm. Entonces, pues ha sido un camino, no voy a decir de espinas todo, pero sí con sus altos y sus bajos, como el mercado, Mm. igual. Con épocas buenas, épocas más malas, digamos, épocas que te sale todo bien,
o que te esfuerzas mucho y no ves resultado. También eso es lo malo también que tiene a veces, que por mucho que te esfuerces, no siempre ves un resultado a corto plazo. Ujú. Entonces, bueno, es así un poco, ¿no? Como lo veo. Sí, yo pienso también que en el trading pasa algo, en general, en todas las cosas que realmente valen la pena, y es que siempre te van a costar más tiempo, más esfuerzo de lo que De lo que inicialmente piensas, piensas en un totalmente. inicio. El hecho de tener el cuerpo que quieres te va a costar y tardar más de lo que piensas. El hecho de Mm. ser rentable en trading te va a costar más y tardar de lo que piensas. Pero también vale la pena, porque cuando lo consigues, y otra cosa, el tiempo va a pasar igual. Es decir, Va a pasar igual. Yo una cosa que digo a los chicos también en general y es que lo que se consigue rápido se pierde rápido. Entonces, eso es así. Y si tú te pasas entrenando, en el ejemplo que has puesto, un físico, estás entrenando, haciendo deporte durante muchos años, con mucha disciplina, aunque estés un año sin entrenar, no va a pasar nada. O sea, eso no va a desaparecer. A lo mejor no estás tan mm, fresco, pero mm, sí que no se va a ir. mm, Ahora, si solo entrenas 3 meses y lo dejas, claro. se va. Entonces, lo que se construye rápido, pues suele caer rápido, ¿no? Es un ejemplo, Roma. Roma no se construyó en un día, siempre se dice ese dicho. Y a día de hoy siguen sacando ruinas, vasijas, antigüedades que siguen saliendo todavía enterradas, que hay ahí, que ha dejado Roma de casi sus más de 800 años de historia, ¿no? 8 siglos. Entonces, esto es lo mismo. Si tú construyes algo sólido, grande, fuerte, con una base de muchos años, eso va a perdurar en el tiempo, eso te Mm, va a durar. Y esto lo veo igual en el trading y en los negocios, ujú, todo. O sea, también un médico, siempre se lo digo a la gente, ¿quieres ganar dinero como un médico, como un abogado, como un ingeniero? ¿Cuántos años estudia esa gente? Carrera, máster, posgrado, no sé qué, luego incluso el doctorado. O sea, son 10 15 años sin parar de estudiar, especialización, tal. ¿Cuánto gana un cirujano, un traumatólogo cirujano bueno en una buena clínica? Pues en un día puede operar a 6 o 7 personas en un día y a lo mejor ese día pues se gana 40.000 euros. ¿Por qué? Porque ha estado preparándose y porque es una cosa muy especializada. mm, ¿De acuerdo? Entonces, pues esto es lo mismo. Y la competición, lo que la gente tiene que entender también es que la competición en finanzas es muy alta. En general en todo, pero en finanzas es muy, muy alta. mm. Y porque sea fácil y accesible abrirte una cuenta, hacer clic, clic y tal, no significa que sea fácil ganar. Entonces ahí también hay un poco, antes era más difícil acceder, pero ahora es más fácil, pero eso no significa que porque sea más accesible sea más fácil. Ujú. Entonces, Hablemos ahora de tu historia, la parte del trading. ¿Cómo llegó a tu vida desde un inicio? Y luego también cómo fuiste profesionalizándose, porque has estado como trader individual en tu casa, digamos, a luego ujú, trabajar como dealer, ¿no? A ujú. trabajar en empresas. Entonces, ¿cómo ha sido esa evolución de trading? Es muy interesante porque yo tenía 19, 20 años y empecé con un amigo. Siempre suele pasar esto, ¿no? Que llegan. Yo había visto algo del Forex y tal, se estaba empezando a popularizar en aquella época un poco. Estoy hablando del año 2009, 2008, 2009. Y en un principio como que no le hice mucho caso, pero estaba en la universidad, primer año de carrera, no estaba claro de lo que quería. Y ya vino un buen amigo antiguo, que le mando un saludo desde aquí si ve este podcast, y me dijo, échale un vistazo a esto, Carlos, que te va a gustar. Mira, se mueve 10 pips, con un lote son $100, no sé qué. Y ya digo, vale, vamos a verlo. Y ya me siento, lo empiezo a mirar y me encantó, la verdad, me enamoré del asunto, ¿no? Entonces empecé, invertí fuerte en ello, mi familia me apoyó, tuve esa suerte, te estoy hablando que, como te digo, con 20 y pocos, ¿no? Y decidí centrarme 100% en ello. Entonces empecé a estudiar, todo estaba en inglés, no había casi información en español, no había apenas cursos, los cursos eran muy caros y no era nada fácil. Entonces los 3 primeros años fueron de estudio autodidacta, prácticamente 2, 3 primeros años, full, yo solo en internet, con mi amigo juntos ahí, quedábamos para estudiar, para mirar gráficos y tal. Y a partir de ahí, cuando vi la profundidad que tenía, empecé a centrarme en psicología. Fue una de las cosas porque una vez que aprendes los patrones, te das cuenta de que funcionan, pero hay un problema de la ejecución. Te cuesta entrar, te cuesta operar, te cuesta realizar lo que has planeado, ¿no? Pero luego lo ves y dices, si hubiera hecho lo que tengo en el plan, hubiera ganado dinero. Pero luego entonces me empecé a centrar en psicología y muy rápido me di cuenta de que yo donde quería estar era con otros traders profesionales. Y ese fue el primer entorno profesional en el que entré. Busqué prop
trading en España, en Madrid. Entré en RB Prop Traders, una empresa ya cerrada. Les mando un saludo desde aquí a Ricardo, a Enrique, a Javi, a todo el equipo de que algunos todavía soy amigos, somos amigos personales desde hace ese tiempo. Y era prop trading a la antigua, no como ahora, ¿vale? Una oficina donde tú pagas un costo por tener un sitio, por estar sentado en un sitio con otros traders físicamente. Y demostrar si vales, te dan capital para que operes. Aunque empezabas con $50 o $100. Hacíamos bolsa americana en intradía, me acuerdo perfectamente. Entonces ahí ya empecé a estar dentro de un ambiente, de un entorno, en una oficina profesional, hablo del 2013, 2014 o por ahí, en el cual ya estábamos allí los traders sentados físicamente y tenía un costo para mí mensual pagar por la mesa. Y eso no te garantiza que vayas a ganar. Pero ya el ambiente y el entorno de estar ahí, veías a otras personas, otros traders. Ese fue mi primer contacto serio. Y lo curioso, lo gracioso, fíjate, tú piensas que eso va a ser como las películas, ¿no? Llegas ahí y solo ganan dinero 3 de todos los que hay. Hay 20 o 25 personas y ganan dinero 3 o 4. Yeah. La mayoría no ganan dinero. Y mucha rotación. Gente que llega, que está un mes o 2 y se va. Entonces ese fue mi ahí estuve como 2 años más o menos y ahí pues aprendí mucho, me hice buenos amigos, profesionalicé más, y fui desarrollando mi estrategia. Llegó 2014, la volatilidad bajó mucho, yo hacía breakouts, la estrategia la tuve que cambiar porque funcionaba pero con volatilidad. Si no hay volatilidad, no funciona. Entonces, bueno, a partir de ahí, pues uno se va profesionalizando, va estudiando, va aprendiendo más. Os he contado alguna anécdota, como sabéis, he visto cosas, pues por ejemplo, gente que llega y se juega para empezar su carrera de trading 10.000 euros a un non-farm payrolls, a unas nóminas no agrícolas, un cara o cruz, se lo juega todo en un día, en un trade. Si sale bien, gana 40.000, 50.000 y empieza su carrera. Y si sale mal, lo pierde todo y se acabó. Yo eso lo he visto. Gente que se lo juega todo un día, una carta, pum. Y en este caso perdió todo, cogió sus cosas y se fue. Y ya nunca más le volvimos a ver, ¿no? Ese tipo de cosas que también verlo de cerca y estar ahí, o los días que sabes que ha sido un día muy difícil en el mercado y estamos todos de un poco, pues, anímicamente muy tocados, y eso se nota, se palpa, porque estamos en el mismo sitio. O los días que son muy buenos, e irte luego a celebrar y salir con todos a tomar algo, a celebrarlo y tal, eso se contagia, ¿no? Entonces, a partir de ahí ya empecé a profesionalizarme, todo siempre relacionado con el trading, nunca he dejado mis cuentas. Después de eso es cuando ya empecé a trabajar de dealer, de divisas, corporativo. Ahí es cuando fui a Londres, seguí aprendiendo, seguí viendo locuras también, estuve un tiempo y luego ya de ahí pasé a la parte de brokeraje también, como analista experto para un broker durante muchos años y bueno, y demás, hasta aquí, o sea, no termina, esto sigue, esto es algo continuo, nunca termina. Aprovechar algo que dijiste, que es el tema de operar en grupo, que creo que puede ser de utilidad para la gente. ¿Cómo? Porque el trading es algo muy individual y muchas veces el incluso estar en ese grupo te puede, si no tienes un criterio claro, te puede influenciar porque los otros están tomando cierto trade, Mm. ¿no? Y hay un montón de grupos y amigos que siempre a lo mejor tienen una idea, luego se dejan llevar por la del amigo, luego se da la primera idea inicialmente, luego se arrepiente. Entonces, ¿cómo era esto de operar en grupo y dónde marcabas tú las líneas de, vale, me encanta el vibe que hay de todo el mundo operando, pero yo tengo que hacer lo que yo pienso y que no me desenfoque? Buena pregunta. Realmente cada uno tenía su estrategia, realmente. Obviamente compartíamos o había personas que teníamos afinidad y decíamos, oye, esta estrategia que tú utilizas me gusta, vamos a analizarlo, vamos a verlo. Pero realmente es interesante porque, por ejemplo, ahí había, como te digo, 2 o 3 personas que ganaban, ¿eh? El resto no ganaban, no eran consistentes. Y aunque tú quisieras copiar una de sus estrategias de esas personas, realmente no te va a funcionar. O sea, es muy difícil, porque tú no eres esa persona y no tienes su personalidad, no tienes su... Entonces no lo vas a ejecutar. Por ejemplo, Javi, que era un crack, le mando un saludo desde aquí, hacía opciones y tenía un risk reward negativo, a la inversa, digamos. Una tasa de acierto muy alta. La mayoría de días se iba en positivo, casi todos los días, pero el día que se iba en negativo perdía 9.000. Era como ganó 1.000, ganó 1.000, ganó 1.000, ganó 1.000 y de repente había un día que perdía y perdía 9.000.
¿vale? Hacía opciones, vendía volatilidad o hacía opciones un poco complejas que mucha gente ahí en la oficina ni lo entendía. Por mucho que tú quisieras copiarle a él, era imposible que tú si pudieras copiar eso, a no ser que seas él o te pases años con él estudiando o Mm. formulándote algo parecido. Otro chico, Eloy, también muy majo, si ve este vídeo, le mando un saludo. Hacía largos en bolsa y comprar bolsas, acciones que estaban caras, pero tendencia alcista y a continuar. Y ya está. Y le iba bien, el chico lo hacía bien. Pues eso también hay otras personas que no tenían la paciencia que tenía él, Ujú. que no aguantaban, que no seleccionaban bien. Em, entonces, cada uno ahí, digamos que bebíamos un poco de todos y nos empapábamos un poco de todos, pero cada uno tenía su propia estrategia, su propia toma de decisión. También estaba Eric, le mando un abrazo también a Eric, que hacía intradía, agresivo, muy scalper, y ese tipo de trabajo otro no lo puede hacer. Entonces, depende de ti. Por mucho que tú te dejes arrastrar o quieras copiar a otro, recomiendo que hagáis que la estrategia se adapte a ti y no tú copiar a ciegas lo que hace otro porque sí, porque es que no eres esa persona. Mm. Entonces yo intentaba mantenía mi estrategia de opening range, de rangos y hacía eso. Y me iba bien, más o menos. No era de los que más ganaba, a pensar que yo estaba todavía estudiando y aprendiendo, pero tampoco perdía mucho. Mm. Estaba más o menos ahí plano. Tenía Pero bueno, algunos una meses muy buena buenos. experiencia para empezar. Aprendí muchísimo, ahí aprendí muchísimo y sobre todo porque te obligas y te fuerzas de ir a un sitio, a una oficina con otros traders, Ujú, ujú. porque estás pagando esa mesa. Sí. O sea, yo pagaba dinero por ir a trabajar, que es algo que también que quiero que la gente lo entienda. Mm. Pagas dinero por ir a trabajar, ¿entiendes? Trading es el único trabajo que tú vas Sí. 8 horas todos los días y Y puedes acabar con menos dinero que con el que tenías. exacto, exacto, justo. Lo digo para que la gente se mentalice un poco de el esfuerzo que yo he hecho o que otra gente o que otras personas hacemos. Mm. Pasa que en España, pues no, si estuviéramos en Nueva York o en Londres o tal, pues hubo una época, había 20 props Mm. de futuros, de tal, pero en España, pues lamentablemente había solo una en Barcelona, otra en Madrid y no había mucho. Claro. Es un modelo que ya cerró hace años, ¿no? Mm. El modelo de prop tradicional. Sí. Y volviendo a lo anterior, lo que era operar en grupo, creo que es súper Sí. importante recalcar, o más que operar en grupo, el hecho de no dejarte influenciar Ujú. bajo la opinión o la estrategia de otra persona, porque si sale bien, no vas a saber por qué, porque lo estás haciendo en base al criterio de otro. Y si sale mal, vas a arrepentirte porque vas a decir, ¿por qué tomé esa decisión y no la mía? Totalmente, Entonces, siempre. a mí me pasó eso, cuando yo cambié y dije, entiendo todos los puntos de vista, pero tengo que enfocarme con el mío y mis datos, fue cuando di un salto grande. Y también estamos hablando ahora de un círculo físico, pero también se puede extrapolar a redes sociales y al entorno en general, porque yo recuerdo, seguro que te habrá pasado, que a lo mejor yo tenía una posición y luego en redes sociales a los influencers que seguía de trading, a lo mejor a veces coincidía que tenían otra en el mismo par, un contra o lo que sea. Y yo la cerraba porque decía, bueno, pues si el influencer que tiene los Mm, seguidores está en Ya venta y yo estoy te en compra, afecta. tendrá más razón él. Y luego la cerraba, a lo mejor la mía se daba y la del no. Entonces fue un momento en el que dije, mira, paro por completo de influenciarme. ¿Qué tan importante crees que es esto? Totalmente de acuerdo, o sea, es algo a mí me ha pasado también, o de que sigues a gente que a lo mejor te crees que son buenos, porque claro, un influencer o en aquella época ni existía esa palabra todavía, ¿no? Este tipo de perfiles, que era más bien en foros o en YouTube y tal, miden muy bien la información que te dan. Mm. O sea, no te dan toda la información, suben lo que quieren, comparten lo que les interesa. Entonces tú estás viendo un porcentaje muy pequeño de su operativa, solo lo que a ellos les interesa que tú veas. Entonces tiene mucho peso, sobre todo en los primeros años o cuando estás en un momento que tu estrategia no estás tan seguro, porque como los tienes en, digamos, en una alta estima, los consideras que son buenos por todo lo que has visto, pues afecta mucho. Es un sesgo que te afecta. A mí me ha pasado. Entonces lo ves y ya, ¿qué hago? Él está corto, yo estoy largo, debería cerrar antes, sabe algo que yo no sé, ¿qué puede pasar? Y eso nos ha pasado, yo creo, a muchos y hoy en día es una de las lacras, yo creo, es una de las cosas que más pesa. No solo eso, sino ver el estilo de vida, muchas cosas que se suben en Instagram, en Internet, de la gente que está comparándose todo el rato con otros traders que la mayoría de las que enseñan es falso o sesgado o incompleto, solo te enseñan las ganancias y además te estás poniendo una presión muy grande sobre ti, sobre tu operativa. Entonces yo recomiendo, yo desde hace años es que no veo a nadie, o sea, es que no, pero desde hace muchos años me da igual, Mm. no me interesa, no tengo ningún tipo de
Puedo mirar análisis de bancos o análisis institucionales, eso sí lo miro. Me interesa saber lo que están haciendo los bancos y los fondos, pero lo que está haciendo Pepito Grillo ahí en su perfil de Instagram me da exactamente igual. O sea, que no es relativo, no es importante, o sea, no es algo determinante. De hecho, hay estrategias con lo de los bancos que digo, creo que lo comentamos un día. JP Morgan o el Goldman Sachs publica ideas de trading y hay una estrategia que es hacer lo contrario a lo que publican, que lo comentamos en otra ocasión, no sé si te acuerdas. Sí, 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 porque Hacer al justo final, lo contrario. pues, somos liquidez al final. Claro, claro. Los Sí. propios bancos, muchos de ellos son muy buenos en darte trades que luego Ujú, son perdedores. mm. Pero al menos es un banco el que te lo está dando y con un equipo de análisis y detrás que puedes ver un track record. La gente que sube un trade y una fotito, eso para mí no tiene validez. O sea, Y en no. este caso, ¿dónde pueden ver eso? En la página del banco de Goldman Sachs, buscan Goldman Sachs, Trade Ideas y pueden ver ideas de recomendaciones que hacen. Eso lo pueden buscar en la propia página. Y son por traders internos de la empresa, no por Exacto. comunidad. No. Los propios bancos te dan esa información, los bancos de inversión. Mm. Podéis buscarlo. Hay bancos que tienen análisis muy buenos, como por ejemplo yo recomiendo algunos. Nordea, por ejemplo, pues tiene un equipo de análisis que a mí me flipa, me encanta y me ayuda, me da mucho trabajo hecho. Como yo vengo de ese entorno y también sé lo que hay detrás, pues me apalanco sobre ello. En vez de tener que pararme 8 horas y ponerme a, dedico un par de horas a lo que me interesa y luego media hora, una hora a revisar análisis de instituciones financieras, como pueda ser, pues eso, el Nordea, o el Nomura, o el Santander también tiene una buena mesa de análisis, y utilizo eso para apalancarme con sus conocimientos y de sus recursos, pero no de un random en internet que aunque tenga miles de seguidores, me da igual la cantidad de seguidores que tenga. No es su cuenta, yo no sé su cuenta, no he visto su cuenta de banco. Mm. Entonces, eso pueden buscarlo, buscan Goldman Sachs, análisis, tal, y se meten ahí en internet y hacen reportes que están obligados a sacarlo y son públicos. Muchos de esos reportes los puedes encontrar y traquear el histórico de qué tal ha ido y hay gente que hace eso, ¿no? Si esta gente lleva dando señales en pérdida durante tanto tiempo, pues voy a hacer lo contrario de los propios bancos. No todos, ¿eh? Y eso con pinzas, con Mm. cuidado. ¿Vale? Porque además son ideas de a largo plazo, con stops de 300 pips, 400 pips. No es un scalp ahí en 5 minutos, ¿vale? Claro, Claro, esos son para ideas de largo plazo. claro. No, es un grupo de Telegram de señales. Nada de eso. Hoy en día es que eso, yo creo que hay demasiada información, demasiada, y es difícil si no sabes. Uno de los problemas del trading, y ya termino con esto, es que como tú no sabes, como el trading no se enseña, hay algunas carreras, pero no hay una carrera de trading, digamos, no hay un baremo, no hay un estándar. Si tú no sabes, es muy difícil filtrar el trigo de la paja, segmentar y tener esto sí, esto no, porque no sabes. Mm. Entonces, cualquier cosa que alguien te venda desde un punto de autoridad, te lo puedes creer y no saber si realmente eso funciona o no. Entonces, eso es un problema a la hora de aprender trading. Hablemos ahora de, conectándolo con la parte de broker o institucional. Yo sé algunas historias que me has contado como dealer, manejando posiciones para incluso multinacionales. Cuéntame alguna historia, cómo ha sido el hecho de trabajar en esa parte que no es la que hablamos de redes sociales, no, es la parte de realmente de manejar posiciones para corporaciones. Es muy interesante, yo ahí ya estaba bastante bien y haciendo mi trading siempre, ahí ya estaba bastante seguro ya con mi experiencia de Forex, pero fue muy interesante verlo desde dentro, tener acceso de verdad a esas herramientas que solo tienen estas empresas, que tú como individual no tienes, tanto a nivel de información como a nivel de clientes que te llamaban. Y era muy interesante, yo hacía cambios de divisas en spot, al contado o forwards con fechas de vencimiento, ¿vale? Parecido a las opciones. Entonces nosotros teníamos clientes muy grandes, aerolíneas españolas, por ejemplo, nos llamaba una aerolínea española muy grande y nos llamaba por teléfono y hacer el trade, el deal por teléfono, que eso era muy interesante. Y claro, hostia, que nos llama tal empresa, cuidado, estábamos todos ahí porque sabíamos que ese deal era un deal muy grande, muy gordo. Te llama, hola, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Buenas, soy tal, de tal empresa. ¿Cómo estás? Mira, es que necesitamos 5 millones, 10 millones de dólares para comprar petróleo, para comprar combustible y qué tal, qué precio me puedes dar, ya tenía cuenta con nosotros. Las conversaciones son grabadas totalmente, todo el rato te están grabando todo lo que dices. Y son contratos verbales.
Si tú llegas a un acuerdo por teléfono y dices que sí, lo que hemos hablado va a misa, ¿de acuerdo? O sea, es un contrato verbal por teléfono. Entonces, claro, estábamos ahí todos, 5 millones, 10 millones, pero no con apalancamiento, no de un CFD, no, no. Tú me mandas los 10 millones y yo te mando los 10 millones, pero además se lo mandas en media hora. En 15 minutos lo tiene, que ese es el tema de la diferencia, que los bancos tardan más, a no ser que seas un cliente muy grande, y estas empresas te lo hacen en 15, 20 minutos, media hora, lo tienes. Entonces ahí te das cuenta de varias cosas. Primero, de quién mueve el mercado y de quiénes son los participantes del mercado, de Forex sobre todo. No solo son los brokers o los individuales, hay muchas empresas que tienen riesgo de divisa y son gran parte del volumen de Forex son las empresas, porque tienen que cambiar. Entonces, después te das cuenta, me acuerdo en la plataforma, no voy a decir nombres ni nada para que tampoco la gente no se líe, la plataforma de cambio, tú estás al teléfono y estás viendo los precios y ves el euro dólar y claro, ves 1, 13, 14, 15, 28, a milésima del PIB. Es 1,8 ceros o 9 ceros. Porque en una plataforma normal, en MetaTrader, se ven 5, ¿no? 5, 4, 5 dígitos. Pero los bancos compiten por la centésima o la milésima del PIB. O sea, es decir, muy largo. El número es muy, 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 muy largo. ¿Por qué? Porque son cantidades muy grandes todo el día. Y entonces hay una lista, una tabla, en la que arriba del todo sale el banco que ofrece el mejor precio. El banco que tiene el mejor precio posible y están compitiendo todo el rato. Como te digo, son los bancos de inversión. Goldman, Nomura, Santander, etcétera. Citibank, el Deutsche Bank, Bank of America, están todo el rato compitiendo. Y el que tiene el mejor precio, y tú estás al teléfono con el cliente, te lo puedo dar a 1,13, 14, 85. Y entonces te dice la otra persona, bueno, espérate un momento, ahora te llamo. Te cuelga, llama a otro como tú, tiene diferentes empresas, llama a varios, a ver quién le da el mejor precio. Y si lo consigues, pues para los deals grandes le ajustas bastante. Ya te llaman, vale, venga, hecho, de acuerdo, lo hacemos, pum, 10 millones, pum. Esos son los trades más grandes que yo he hecho, obviamente, porque son millones que estás moviendo de verdad, además, que hay una entrega. O sea, luego esperas, le pasas los datos, dices done, hecho, y en cuanto llegan los millones, tú le sueltas los dólares al momento. Y ahí, como son cantidades tan grandes, con muy poquito margen de precio, sacas cantidades muy grandes. Claro. Y obviamente, pues en el departamento de dealing teníamos una comisión, obviamente, de cada trade y de toda la facturación. Eso te iba a preguntar, ¿cómo funciona el modelo? Tienes un salario fijo, un sueldo fijo y una comisión por departamento. Entonces hay unos objetivos por departamento y el departamento de dealing pues luego comparte una pequeña porcentaje de comisión con tus clientes y de los clientes porque éramos varias personas. Cada uno tiene sus clientes, pero si mi compañero ese día no está, que es el que siempre le hacen los trades, pues me llaman a mí y yo le hago la gestión. Hola, buenas, mi compañero no está, soy yo su compa. ¿Qué necesitas? ¿Qué es lo que te hace Enrique más o menos siempre? O el otro chico, ¿no? Se llamaba Enrique. Vale, pues hecho, pum. Y a lo mejor pues te portas bien o no, o a veces les llamas tú cuando tienen operaciones abiertas. Lo curioso de esto es que ahí el trade no sucede cuando tú quieres, sino que tú estás esperando. El trade sucede cuando el cliente te llama. Ahí es cuando operas. Ahí es cuando haces el trade. No eres tú el que haces el trade, es el cliente el que te llama, que tiene una necesidad de un cambio por algún motivo y tú le vas a dar ese servicio rápido, más barato que un banco y más rápido, ¿vale? Entonces eso es lo que hacen el dealing, en los bancos se hace también, pero también en instituciones financieras. Entonces ahí, pues claro, aprendí muchísimo también de psicología, de cómo funcionan las empresas, de cómo son las plataformas institucionales, cómo ver el volumen en las plataformas. Todo eso ahí aprendí mucho también. Estuve en Londres formándome. Ves también excesos, ves locuras también ahí, porque es un mundo de mucho estrés. Ahí, ¿vale? Es un mundo de mucho estrés que no es fácil entrar, es difícil y ves locuras también. Qué locura. De todo, pues por ejemplo, mira, en 2016 yo estaba en esta empresa, en 2016 fue el Brexit, no sé si te acuerdas del Brexit, la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. En agosto, creo que fue en agosto de 2016. Esa noche el euro pound se movió como 2000 pips, ¿vale? Una locura ese mismo día. Entonces sabíamos que iba a haber mucho trabajo, porque muchos clientes quieren cubrirse o cerrar posiciones o hacer cosas, ¿no?
Entonces esa noche estuvimos en la oficina toda la noche trabajando. Se hicieron varios turnos de 8 horas o de 10 horas y llevaron comida a la oficina, tal. Eso ahí fue lo que pasó en Londres, ¿no? Sobre todo en la central. Entonces, en un día, la empresa ganó pues 1,5 millones de euros o 1,2 millones de libras Mm. en un día de beneficio. De neto, sí. Sí, neto para la empresa, más de 1 millón de libras en un día. Ujú. ¿Vale? Entonces, claro, hubo gente que luego se fue a celebrarlo, ¿vale? Eso. Y claro, ahí la liaron, ¿no? Se compraron un Aston Martin con la tarjeta de la empresa. Yo no estaba ahí presente, eso ya fue, la gente se fue a celebrarlo y luego dos colgados o lo que sea, como quieras llamarlos, ya inconscientes, se gastaron, no sé, 100.000 pounds, no sé cuánto se gastaron en un coche, en el Aston Martin, con la tarjeta de la empresa. Vale, entonces eso luego hubo muchos problemas, estuvieron sin sueldo durante meses, problemas serios, trabajando para pagar esa deuda, el coche se lo quedó la empresa, no sé cómo terminó aquello. Yo terminé Entonces eran trabajadores, o sea, no eran eran, dealers, eran dealers. eran dealers, Sí, sí, dealers. que no eran los dueños de la empresa. No, Vieron la trabajadores. tarjeta de la empresa y dijeron, Eso es. Aston Martin. Yo creo que era uno del jefe de un departamento con otro empleado. Entonces se fueron de borrachera esa noche, se fueron de borrachera, se fueron todo el mundo a tomar algo. Los más, digamos, los más locos, pues se quedaron de borrachera y al día siguiente, pues venga, vamos, hemos ganado 1,5 millones para el departamento, vamos a comprarnos un coche, venga, vale, sí. Y pagaron con la tarjeta y luego cuando vieron eso, pues tuvieron muchos problemas en la empresa. Claro. Y estuvieron problemas legales de o vamos a un juicio o os quedáis a trabajar aquí gratis. Ujú. Ahora vais a trabajar gratis hasta que Se este repare, dinero, sí, todo trabajando durante meses, gratis. ¿Sabes? Cosas de Qué esas, historia. locuras de esas. Mm. Claro, porque es que es un mundo que hay mucho estrés ahí también. Entonces, eso te estoy hablando de ahí de Londres, de la City. Hay mucho estrés y ves cosas de ese tipo, ¿no? Salir a cenar y gastarse miles y miles y miles de pounds el equipo en tonterías, ¿no? Pero bueno, En- claro, sí. Como en guarniciones. Sí. ¿Recuerdas, bueno, la película El Lobo de Wall Street? ¿Qué Sí. tan preciso es esa representación? No, realmente eso es que es más a la americana. Es más a la americana, ahí estamos hablando de las .com, Jordan Belfort, los años 2000, las .com, empresas penny stocks y demás. En Europa es diferente. Lo que sí que se hacía mucho era que venían de Alemania clientes, y entonces claro, pues la gente, ya sabes, los clientes venían y tú les ponías la alfombra roja porque ese cliente nos había hecho ganar Ujú. X dinero y bueno, yo eso no lo he visto ni lo he vivido porque ya era de los últimos años y todo se estaba profesionalizando mucho, pero a mí, compañeros míos mayores, me lo han contado, gente mayor de ese entorno, que eso pues les llevaban incluso pues a un striptease o a de comer, a lo que quisiera, todo, ¿sabes? Y todo lo pagaba la empresa, ¿vale? A los alemanes siempre se decía eso, que venían y se emborrachaban y luego al striptease y luego de todo, ¿no? Eso lo comentaban. Cuando venían los clientes y Ya. eso lo pagaba todo la empresa. Ujú. Entonces, Bueno, no creo que fuera exactamente igual que la del lobo, claro. pero sí que había excesos, obviamente, normal. No todo el mundo, ¿eh? No todos. Bueno, esto es súper interesante y Es una divertido. Vamos locura. a volver a la parte Sí. de trading como tal. ¿Por qué los bancos o estas entidades, cómo toman esa decisión de entrar a un cierto punto o por qué te aceptan el deal a ti o no? ¿Es simplemente porque es el más barato? Pero me refiero, ¿qué se fijan todos estos grandes players a la hora de entrar? ¿Qué es lo que buscan? Es que los bancos lo que están haciendo ahí es que ellos están haciendo market making realmente. Ellos están dando liquidez ahí. Entonces, obviamente ellos tienen sus posiciones, pero en ese caso de que están compitiendo para quién tiene el mejor precio, lo que quieren es llevarse ese volumen. Llevarse ese volumen y ser la contrapartida, darte liquidez. Mm. Es lo que buscan en ese aspecto. ¿Por qué? Porque quieren que haya volumen, el banco también gana, todo el mundo gana, ¿no? Es una cadena en la cual cada pasito va sacando, como te digo, una centésima de PIB o X. Entonces, aparte de eso, luego los bancos tienen sus posiciones, aparte, para cubrirse y demás. Sobre todo lo que buscan los bancos es los grandes ciclos de 3, 4, 5 años y hacer como márgenes, digamos, brackets, que se llaman los brackets,
Si ha caído mucho y está muy barato, pues aquí vamos a acumular para luego ofrecerlo a los clientes. Mm. Si ha subido mucho y está un poco caro, sabemos que muchos clientes nos van a pedir, voy a distribuir, voy a tener para luego poder distribuir, digamos. O sea, el banco lo que busca casi siempre es cubrirse y ganar dinero más bien del servicio, de dar ese servicio a empresas, que son los que más mueven, Mm. de dar ese dinero y ese servicio a empresas de opciones, de cambios, de futuros, de forwards, etcétera, teniendo ellos un precio preferente. Ellos se ponen brackets de 300, 500 pips o incluso más. O sea, durante todo ese tiempo, toda esa zona, van a estar ahí comprando durante meses, Mm. cuando está muy barato. Y si está muy caro, pues se tiran ahí vendiendo durante meses. Depende del banco, de sus estrategias, tienen varios servicios. El servicio de cambio y a las empresas, dealing de Forex, y luego el servicio de inversión, que ya ahí son otros departamentos que tienen portfolios muy grandes Mm. y ellos miran mucho lo macro, sobre todo. El tema macro, un poco de técnico también, pero sobre todo el tema macro. Seguir a los bancos centrales, políticas monetarias, inflación y demás. Eso es en lo que se suelen fijar los bancos. Es interesante porque la mayoría de gente piensa que el trading es simplemente predecir una dirección del mercado, entrar, pero hay una gran operativa, de hecho la gran mayoría del volumen es buscando simplemente intercambio o arbitraje, o Eso buscando es, esa centésima eso es, y les da exactamente igual el valor exacto. al que esté. Exacto, es una parte del negocio, del pastel, es eso, ¿no? Entonces, solo quieren dar contrapartida, Mm. dar liquidez, dar. Eso es lo que hacían esos competidores ahí. Se están peleando por a ver quién me da el mejor precio y automáticamente cuando yo le cierro esa otra pata, él la está cerrando con otro lado. Está haciendo el matching, macheando Mm. posiciones con los clientes y sacando una mini tajadita. Y eso, claro, lo sumas y a lo largo del día, pues es mucho dinero. Mm. También hacen alta frecuencia, high frequency Claro, trading, sobre todo, más para diferencias tan minúsculas, ¿no? Que a veces claro, son. eso más en acciones, o sea, en Forex no hay tanto a high frequency, lo hay, Mm. pero el volumen de high frequency trading es sobre todo en stock, en acciones, Mm. en bolsa. Y antes mencionaste la parte de acumulaciones, de Sí, distribuciones, términos que las yo, por ejemplo, campañas. aprendí con Wyckoff al Sí, principio, con eso el es, método Richard Wyckoff. Wyckoff. ¿Cómo, cuáles son los métodos realmente que utilizas para operar? Porque allá afuera hay demasiado. Está Wyckoff, está Elliot, está las ondas de Elliot, está ese Fibonacci. ¿Cuáles son los que realmente te han ayudado a nivel técnico? O sea, al final es que esto es un poco lo mismo. Es que es un poco lo mismo. Lo único que Wyckoff lo que hizo pues, fue poner los nombres a las diferentes etapas: acumulación, rotura del hielo, break the ice, mark up, mark down, upthrust, spring, roturas falsas. O sea, al final lo que hizo Wyckoff fue como un poco es como el padre de la acción del precio, Mm. digamos, del price action. Pues ponerle nombre a todo eso. Yo lo que utilizo mucho son el análisis descendente que se utiliza, digamos. Me centro en el bosque, en analizar cómo está la situación general, la situación completa, a nivel macro, a nivel institucional, a nivel países, y voy bajando y voy descendiendo hasta que genero mis ideas a través de eso. Quiero decir, miro el gráfico mensual, semanal, diario, y de ahí voy bajando, dónde nos encontramos, qué parte del ciclo económico estoy. Entonces utilizo un poco ese enfoque, enfoque descendente, pero lo intento simplificar lo máximo posible, no complicarlo. Las campañas de acumulación y distribución y todo eso sí que funciona, o sea, eso es verdad que funciona. Entonces, al final, yo lo que miro mucho es el comportamiento del precio a nivel técnico, de análisis técnico. Tiempo, precio y volumen. Con eso, si lo comprendes y lo entiendes bien, no vas a tener ningún problema. Busca las tendencias, que es lo que yo recomiendo. Busca gráficos limpios, tendenciales, donde haya un desequilibrio, claro. No operes cosas que están sucias, que no hay claridad. Búscalo fácil y ahí es donde yo voy a poner mi dinero. En las cosas claras, limpias, elegantes. Que luego quieres entrar con un retroceso de Fibonacci, está estupendo. Yo lo uso mucho, me encanta Fibo, es una herramienta maravillosa, pero tienes que seleccionar dónde, cuándo, cómo, bien, porque si no, no vas a estar cogiendo todos los fibos. Mm. Entonces eso lo veo más bien como la herramienta de entrada, Mm. no lo veo tanto como el enfoque del análisis. Yo hago un enfoque descendente, de más a menos, intentar entender el bosque
y ir ajustándome qué monedas están fuertes, qué monedas están débiles, hay aversión al riesgo, hay búsqueda de riesgo, materias primas, porque lo que hay que entender es que los mercados están conectados, no funcionan en vacío. Cuando sale dinero de un mercado, se va a otro. Entonces no es que sale el dinero, a veces sí se quedan en cash, pero entonces es pro dólar, ¿no? Mm. O largo dólar. Entonces, si te quedas en cash, la gente cobra de un sitio, se va a otro lado, de ahí se va a otro sitio, y eso es lo que hay que seguir, la Mm. pista del dinero, lo de siempre. Ahora que encima estamos en situaciones bastante tensas a nivel geopolítico, quiero que me expliques cómo funcionan generalmente ese flujo, cuando hay tensiones, hacia dónde va ese dinero Ujú, y de dónde se mueve, cuando sale el dinero de las bolsas, dónde suele ir y cómo ujú. la gente puede seguir esta pista. Eso es muy interesante, muy interesante. El Forex a mí me gusta mucho porque todo tiene riesgo de divisa. Ese es el tema. Por eso casi todo tiene un trade de Forex antes, casi todo. Entonces, por ejemplo, si ahora que está el tema con los conflictos en Oriente Medio, que esperemos que no vaya más y se calme la cosa, si tú tienes una empresa en un país y la quieres cerrar, te quieres llevar todos los activos que tienes en ese país, denominados en esa moneda, ya tienes que cerrar la empresa, cambiar todos los activos de ese país a otro o vender todo lo que tengas ahí en esa moneda, pero no quieres estar expuesto, entonces ya tienes que hacer luego otro cambio a otra moneda, a dólar o a euro, y luego de ahí compras acciones de Estados Unidos o compras oro. Entonces es muy interesante ver la correlación del bolsa y la divisa de un país. Recomiendo que lo hagáis eso siempre, mirar cómo está la bolsa americana y cómo está el dólar. Si los dos están fuertes, es que suele haber demanda de esa bolsa. Si, por ejemplo, la bolsa cae y el dólar sube, pues me están indicando de que se está vendiendo acciones y hay demanda de dólares. Entonces, esa es la primera relación que hay que mirar, la bolsa con la moneda. Ver si están fuertes a la vez o si están a la contra, si hay una correlación inversa o si es negativa, o sea, o si es positiva la correlación. Entonces, tirando del hilo, normalmente cuando pasan estos conflictos hay aversión al riesgo y se buscan inversiones en bienes reales o en activos no perecederos o en activos no inflacionarios. Oro, materias primas, petróleo, real estate, todo lo que sea no perecedero, todo lo que sea incluso Bitcoin, podemos ver que ha subido mucho, el Bitcoin también. Entonces va a ir de un mercado a otro. Siempre que veáis que una cosa cae mucho, fijaros en la divisa en la que está denominada Mm. ese activo. Si sube el petróleo y el dólar cae, pues está claro que, ¿vale? O si sube el petróleo y el dólar sube, significa que ambos están fuertes también, que es aversión al riesgo y más bien búsqueda de materias primas. Ahora el petróleo es sobre todo por lo que está pasando en Golfo Mm. Pérsico, pero que miren esa relación, sobre todo de las divisas con esos activos y que tiren del hilo para que puedan ver dónde se está. A veces la gente se queda en cash, las empresas y los fondos se Mm. quedan en dinero y ya está. Pero eso no suele ser así, suelen cubrirse con diferentes posiciones en diferentes activos. Es un trabajo que requiere un tiempo, o sea, hay que analizarlo, hay que mirarlo, no es blanco y negro tampoco, Mm. porque son multiactivos. Estas empresas tienen muchos activos, diferentes fondos, pero normalmente lo vais a ver, por ejemplo, lo podéis mirar en el Commitment of Traders, en el COT, que se da cada semana en los futuros, es un indicador de las posiciones institucionales, comerciales y retails. COT, lo podéis buscar, sale semanalmente. Y así hay varios indicadores de donde podéis ver eso. Mm. Se puede ver el cambio de los cruces de si se están yendo o se están quedando los institucionales. Pero eso es solo el primer paso. Luego hay que ver a dónde. Mm. Entonces siempre empieza por activos, la divisa. Y luego ya de ahí se han quedado en la divisa o se han ido a otras cosas. Si hay aversión al riesgo, pues se suelen ir al oro, algunas materias primas. Si hay búsqueda de riesgo, pues se meten en activos más riesgosos. Acciones, futuros, etcétera. Ujú. Muy Es interesante. interesante eso, sí. Hablando de Estados Unidos también, ¿cómo ves a nivel bueno, y justo ahora que estamos en medio de la historia Está muy escribiéndose, caliente, la verdad, ahora sí. entonces,
Pero hemos visto como también, y también relacionado con el dólar, como los últimos, sobre todo los últimos, antes de la elección de Trump, los últimos 4 años se debilitó bastante el poder comercial. Ujú. De hecho, surgió los BRICS, se llegaron a esos tratos de que antes era el petróleo era solamente con el dólar, luego estaba China con el yuan intentando. Entonces estaba perdiendo bastante poder en ese momento, sobre todo el dólar también. ¿Cómo es la situación actualmente? Es una buena pregunta, es complicado. O sea, obviamente Estados Unidos mantiene parte de esa hegemonía que ha sido el dólar. Bueno, y luego hablemos del dólar en sí, Vale, que el dólar en sí claro, también es es otra que el historia. dólar es esa moneda, digamos, no tanto refugio, sino moneda reserva, porque lo que consiguió Estados Unidos y su economía es que las materias primas estén denominadas en dólares. Claro, Entonces, eso ya, eso fue una jugada. eso fue una jugada Ellos maravillosa. pueden tener el control de la impresión. Claro, exacto, Entonces cambian un bien que correcto, pueden crear por eso es. material limitado. Si tú modificas el precio del dólar, pues modificas el precio también de la materia prima indirectamente. Mm. Y si encima imprimes y compras. Entonces, ese es uno de los temas más importantes que se está viendo ahora. Bueno, primero de Estados Unidos. Yo soy totalmente neutral y objetivo, pero pienso que su imperio y su poderío está, yo lo veo en horas bajas, la verdad, sinceramente. No le veo con esa capacidad de influencia, que es lo que hablamos, a nivel político, a nivel geopolítico, militar, como antes. No lo veo, yo no lo veo, personalmente. Estamos viendo el Global South, los BRICS, un pivote, un pivotar, está pivotando ese liderazgo a otros países, más hacia Oriente, Asia, África, países emergentes, que ya no son tan emergentes, donde estamos viendo que ahí hay otro núcleo, otro foco de poder. India, Rusia, China, países en África, donde está habiendo un pivote donde Europa, la competitividad, el pacto verde y todo esto ha hecho muchísimo daño a las empresas. No hay competitividad en Europa. El tejido industrial está muy tocado. Están cerrando empresas. Thyssen, creo que el otro día salió también diciendo que van a cerrar parte de su sección de metales, que llevan 200 años funcionando en el tema de la metalurgia y del acero. Está cerrando Thyssen. Es decir, empresas que eran punteras en su día y que eran líderes ¿qué pasa? Que Estados Unidos tiene un sector servicios de la información, sobre todo también muy fuertes, con las empresas tecnológicas, que todavía le siguen dando bastante margen de maniobra, Grupo Meta, Google, Tesla, etcétera, pero a nivel influencia política cada vez se ve que está perdiendo más peso y está ganando más peso el Global South, que hablamos de Oriente, África, incluso pues América, también LATAM, ¿no? América Latina y demás. Mm. Entonces yo veo ahí que Estados Unidos está perdiendo parte del poderío. Lo veo Mm. constantemente. A ver, lo bueno también es que como traders yo creo que hay que ser muy camaleónico en el aspecto de que independientemente de cualquier situación que haya, lo bueno es que en el 99% te podrás aprovechar y es un poco egoísta porque al final piensas, si hay una guerra, un gran conflicto, un ataque terrorista, el trading es una de los pocos industrias que aunque estés en Va ese a país, seguir. te puedes aprovechar de Sí, eso, ¿no? por lo menos yo lo que le digo a la gente es, al menos no perder, para que sepas si va a pasar algo, una crisis o algo, al menos que no pierdas tu dinero. Mm. E incluso beneficiarte o, digamos, revalorizar tu dinero, pero no es algo que tú hagas, me voy a beneficiar ahora con él, no, es algo que sucede Mm. y que se va a mover, te guste o no te guste. Se va a mover y si tú no lo aprovechas, pues habrá otro que lo aprovechará. Claro. Y que no va a cambiar nada, o sea, porque tú entres o no entres en una comunión individual, no va a cambiar nada, porque tú entres o no entres. Mm. Yo he visto muchas cosas, algunas de ellas no las he operado y luego he dicho, ¿por qué no lo hice? Claro. No Por ha cambiado ejemplo, nada. como lo ves con el petróleo, que ha sido un movimiento... Si pues, cierran el estrecho de Hormuz, va a ser un cuello de botella para todos muchos países de la OPEP, Kuwait, Emiratos, Omán, etcétera. Toda esta zona del Golfo Pérsico, como cierren el estrecho de Hormuz, el petróleo se puede ir a
100, 150, 200, y hay gente que está diciendo a 200, ¿no? Ujú. Porque el 30% del tráfico marítimo de petróleo del mundo pasa por ahí, más del 30% por ahí, por esa zona, Mm. y estamos justo ahí. Entonces, si eso cierran, ¿quién es el primer que compra petróleo a Irán? Es China, es quien más le compra, porque Irán es un país muy sancionado y muy pocos países hacen negocio con él, pero es China quien más le compra y Rusia. Entonces, también ahora Irán está viendo con sus socios y sus aliados, cierro el estrecho de Hormuz o no, a ver qué pasa, porque también puede haber otros perjudicados en Claro. toda esta película y otros que sí que se van a beneficiar, como siempre. Ya sabéis esto cómo es. Entonces, pero desde luego que si cierran el estrecho de Hormuz, se puede disparar a niveles muy, muy altos y eso va a tener unas implicaciones muy fuertes sobre la inflación, sobre los precios en Europa, sobre un montón de cosas en Europa y en América y en el resto del mundo, porque los precios de todo se van a disparar. Toda la logística va a ser más caro, porque la gasolina va a ser más cara. Entonces eso hay que mirar el efecto dominó que puede tener, que puede ser importante. Mm. No quiero meter miedo ni nada, pero Mm. puede pasar. Claro, pero que el efecto es que Sube el precio, si sube a 200, pues un camión que te va de Turquía a Europa con comida, pues ¿cuánto va a pagar el camionero, no? eso es lo que hay que entender también, que los cambios del precio de los activos Eso es, impactan en el mundo real, no exacto, solamente en un un gráfico gráfico, el cual tú quieres operar, eso es, no, el hecho de que el claro, dólar está a un precio u otro exacto. cambia el mundo. Eso es, por eso la gente tiene que entender que para ser un inversor o un trader profesional tienes que entender el mundo, no solo unos grafiquitos y unas líneas y 4 barritas, ¿no? Y 4 patrones, eso está muy bien, pero yo ayer lo comentaba en una clase, si cierran el estrecho de Hormuz, da igual la resistencia que haya en el petróleo, lo va a reventar seguro, da exactamente igual lo que haya dibujado ahí, lo va a romper seguro, porque la gente va a actuar en base a eso, le va a dar más peso a esa noticia que a una línea en un gráfico. Y entonces, sobre todo lo que tú has dicho, de que los cambios de los precios afectan en el mundo y en la vida real, en el día a día. Mm. Está interconectado con todo. Eso es lo bonito también. Mm. Entonces, es bueno entender de política, de economía, de geoeconomía, de todo esto, ¿no? Mm. De cómo funciona esto. Antes comentaste que, hablando de esto, ¿cómo es esa pirámide invertida que va filtrando para tener esa operativa? Porque al principio dijiste que te fijas en el bosque general Sí, y luego vas pues cada vez, digamos, un enfoque precisando más descendente, un embudo. ese embudo, esa pirámide. ¿Cuáles son esos elementos? ¿Qué es lo primero, lo más amplio, el bigger picture? ¿Y cómo vas luego filtrando hasta llegar a la Ujú. decisión? Dependiendo de lo que busque, lo que quiera operar, pero sobre todo lo que voy a mirar es por sectores. Voy a empezar analizando por sectores, Forex, materias primas, bolsas, puedes mirar los bonos también, cómo están los bonos de los estados, y empiezo a mirar por sectores. Y voy descendiendo. Entonces voy viendo qué sectores están fuertes, qué sectores están débiles y por qué. Me intento preguntar eso y voy haciendo ese enfoque. Primero los sectores más importantes. Bolsas, pues busco un tiempo para analizar las bolsas de todo el mundo. No hace falta que lo hagas todos los días, pero mira, la bolsa de Australia, el Nikkei, la de Rusia, el WIC 20 de Polonia, miro todos los índices. Desde lejos, a largo plazo, un poquito, miro todas las bolsas y me hago una idea de a ver cómo están. Si hay algo interesante, ya voy a ese país y profundizo. Entonces voy viendo, vale, las bolsas en el mundo ahora están alcistas, en general, en todos los países. ¿Qué países son los que están más fuertes y por qué? Y así constantemente te vas haciendo preguntas y lo vas anotando. Esto no hace falta que lo hagas a diario, lo puedes hacer una vez a la semana, una vez cada X tiempo. Después voy a ver las monedas más importantes en las que están denominadas esas bolsas. El dólar, el euro, el dólar australiano, el yen japonés. Y voy viendo qué correlación hay entre la bolsa y la moneda. Después miro los futuros, las materias primas. ¿Cómo se encuentran las materias primas? ¿Cómo se encuentran los bonos de los países? ¿Qué países me están dando mayor rendimiento? ¿Por qué me pagan más los bonos de India al 7,5% que los bonos de Alemania o de Estados Unidos? Pero me pagan en rupias. Vale, cómo está el Nifty 50, que es la bolsa de la India? Entonces voy estrechando y buscando lo más limpio y voy filtrando, voy filtrando y busco debilidad y fortaleza. Eso es, en lo final tienes que llegar a lo más débil y lo más fuerte.
para comprar siempre lo que está más fuerte y vender siempre lo que está más débil, que ese es el objetivo final. Entonces, a grandes rasgos es eso. Luego ya voy bajando y ya luego busco mis entradas, diario, 4 horas, 1 hora, y ya luego busco mis entradas. Pero es lo que hago. Me preparo la semana con las noticias, veo qué noticias hay, etcétera. Si hay aversión al riesgo, si hay búsqueda de riesgo. Es así, o sea, es que tampoco... Y luego a la hora de bajar hasta la entrada, mm, ¿te importa mucho? O sea, ¿cómo es ese gatillo al final, lo que te dice el punto? A mí me gusta comprar los descuentos, la verdad, a favor de una tendencia. Es lo que más me gusta. También a veces los breakouts son interesantes. Entonces, para mí es que solo hay 3 señales solo hay 3 o 4 cosas que pueden pasar en un nivel, ¿no? Que lo rompa, que lo retestee o que haga una rotura falsa o que se quede ahí aceptándose. Son 4 cosas. O sea, en una línea soporte-resistencia. Entonces yo lo que busco en una tendencia es pues comprar barato o comprar caro, pero solo quiero compras. No quiero vender. Y en una tendencia bajista solo quiero ventas. Yo utilizo mucho pues, los retrocesos. Me gusta mucho buscar un retroceso. Buscar una resistencia. Cuando lo has roto, busco comprar ahí. O sea, lo más sencillo posible. Lo más fácil posible. Simple. Simple. Lo más simple. Buscar buenos riesgos-beneficios. Eso es lo que yo busco. Eso es lo mejor. ¿Tú piensas que al final, ya, yo le diría de esa forma, operar a favor de la tendencia es estadísticamente lo más Está probable? claro. Porque si operas el cambio de tendencia, va a haber uno por cada tendencia, pero sin Muy embargo, poco. ¿cuántos retrocesos y Un montón. continuaciones hay? Un montón. Todo A el lo rato. mejor hay 4 o 5, y luego ya cambia una vez y cambia y tienes otros 4 o 5 Eso es. impulsos. Entonces, estadísticamente es más probable que te puedas sumar a favor de la tendencia a intentar. Y además que tenemos tantos productos y tantos activos, que es lo que mola ahora con los CFDs y tal, tienes tantos productos que... Perdón, tienes tantos productos que seguro que encuentras alguna tendencia interesante en alguno. Claro. Siempre hay alguna tendencia en alguno, Mm. en algún producto, tiene que haber algo interesante. Entonces, Ujú. ir a favor de la tendencia yo lo veo lo más lógico. El gatillo puede ser cualquier cosa. A mí me gusta mucho Fibonacci, puedes usar un retroceso a un soporte, puedes usar lo que quieras. O sea, podría dar nombres de 1000 estudios, volume profile, market profile, rangos de apertura, lo que quieras. Es que te vale prácticamente cualquier cosa. La entrada no es lo más... O sea, es importante, pero es una parte pequeña para mí una parte muy importante, que es la ejecución, pero entender el El bigger contexto, picture, o sea, sí. claro, para mí eso es más importante. Sí, obviamente es importante sin entrada, porque también luego te va a dar los ratios, cuanto más Mm, preciso sea la entrada, pues más sencillo va a ser la salida y lo que es la gestión, pero claro, lo que te da al final el dinero en la cuenta no es la entrada. La entrada puedes tener una entrada quirúrgica perfecta, que Eso si es. luego la gestionas mal, perdiste esa operación. Pensar en probabilidades, mucha gente luego no aguanta, tiene una buena señal o un buen mercado, pues tienes que perder 3 o 4 hasta que ganas luego 3 o 4. Mm. Pero si tú estás cambiando tus reglas todo el rato, si no dejas correr, si no tienes paciencia, si cierras antes de tiempo, pierdes 3 y en el siguiente trade arriesgas mucho más. Eso no es pensar en probabilidades. Y esa es la parte de la ejecución, que ahí está la parte psicológica, que mucha gente falla, que es esa parte de psicología. Ya no solo entendimiento, sino la ejecución. Y bueno, para ir finalizando también, te quería hacer una pregunta que al final siempre se dice, pues, ¿qué consejo darías a todos los que Ujú. están viendo? Pero me parece muy, muy típico. Sin embargo, ¿qué pregunta es la que te gustaría que te hicieran más a menudo y que crees que realmente es importante? Pregunta, dices los alumnos en clase y En eso. general, porque la gente siempre suele preguntarlo, pero estoy seguro que hay algo que no se pregunta lo suficiente que consideras importante. Hay buenas preguntas, hay muy buenas preguntas que hacer. Sobre todo, yo creo que lo que más tendría que preguntar la gente es 2 preguntas, varias. Podría haber varias, ¿no? Primero, ¿cómo pensar en probabilidades? Eso es lo que la gente no me pregunta. ¿Cómo pienso en probabilidades de verdad? ¿Cómo puedo ejercitar mi mente y mi psicología para que cuando yo me siente a operar tenga la capacidad de irme en rojo, irme en verde, que no me duela y tener la disciplina necesaria como para volver al día siguiente y hacer lo mismo todos los días? Y eso es pensar en probabilidades. Y eso muy poca gente me lo pregunta. La gente solo me pregunta de la estrategia, de los dibujitos, del gráfico, pero eso no me lo preguntan. Esa es una de las preguntas que falta. ¿Cómo pienso en probabilidades? Y otra sería muy interesante también,
cómo entender este juego, cosas de que hemos hablado hoy, ¿no? Porque quieren ganar dinero rápido. Entonces la gente lo quiere ya, todo ya. Nadie te pregunta cuál es el camino difícil, pero el bueno. La gente quiere el camino corto y el fácil, que luego ya sabéis que es el más difícil. Pero en vez de preguntarme por algo que tenga más valor o más rápido, o sea, lo más que realmente te va a llevar mejor que quieren Mm. el camino corto, en vez de, como tú ahora hemos hablado, de cómo entender la economía, qué libros leer, qué libros estudiar, cómo aprender de tus errores. Eso es lo que la gente no me pregunta. Siempre quieren lo fácil, normalmente, no todos. Y ya terminando, para recalcar esto, creo que eso es súper importante, que el valor de algo debe ser basado en qué tanto cuesta conseguirlo y qué tan orgulloso vas a estar de conseguirlo, Eso y en es. el resultado final, qué tanto te va a beneficiar, aunque sea más difícil en el proceso. Es decir, y la gente no suele preguntar cuál es el difícil pero más recompensado camino. No, te dicen cuál es el camino más Eso fácil es. o el más rápido. No se dan cuenta de que lo que acabas de decir, si es que luego es mejor realmente. Claro. Pregúntame eso realmente mejor y vas a tener todas las herramientas luego que tú quieras y que tú necesites, ya lo tienes. Eso. Y eso no te lo quita nadie, esa habilidad, ese conocimiento, eso no te lo va a quitar nadie. Y sí, es así. En el trading, un ejemplo sería, por ejemplo, el camino difícil sería el de estar estudiando años para convertirte ese 1% de traders que con tu conocimiento y habilidad puedes ganarle al Ujú, mercado consistentemente, eres libre, ujú. tiempo, financieramente, pero es la parte difícil. Y la parte fácil sería, vale, ¿cómo gano dinero el siguiente mes? ¿A quién copio? ¿O qué señales meto? Eso es. Y lo que la gente no se da cuenta es que irónicamente el fácil es el más difícil Es porque mucho estás más difícil. perdiendo el tiempo. Perdiendo el tiempo, perdiendo dinero, estresándote. Luego hay gente que le pregunta si ya no haces trading. No, es que eso del trading no sé qué es una estafa. Bueno, vamos a ver. O sea, claro, si has estado haciendo el tonto y el pringado, copiando al primero que has visto o arriesgando sin saber, hay gente que no quiere que le hables del trading, tienen un trauma o se creen que es una estafa. Claro. Normal, porque te has puesto a copiar a uno que vende señales que no sabes ni quién es en un canal de Telegram por ahí. Entonces, claro, eso no es el trading, Claro. es algo que va más allá. Y luego ves a otra gente que lleva años y que te sientas a hablar de geopolítica o de economía y es un disfrute Mm. y un gusto y tienen posiciones y tienen acciones y les va bien. Y vivan 100% o no de ello, Mm. te va a afectar. O sea, el tema es que te guste o no te guste, vivimos en un país, en un mundo capitalista económico. Claro, Entonces, quieras o no, sin duda. te afecta. Seas un trabajador, seas un empleado, seas un autónomo, seas un empresario, te va a afectar. La economía te va a afectar. Entonces, mejor saber que no saber. Claro. Para mí, yo lo veo así. Vamos. Ese 1% realmente se beneficia mucho más que el otro 90 y Claro, el 94. riesgo-beneficio, o sea, el esfuerzo obviamente es grande, Mm. pero tampoco es imposible. Mm. Y por el camino vas aprendiendo muchas cosas. Mira, por ejemplo, yo que he trabajado en muchas empresas y tal, lo puedes, o sea, es totalmente, se puede llevar a la par, o sea, es totalmente compensable, digamos, que es compatible. Mm. Puedes estudiar, puedes Y tener tu a veces trabajo. incluso mejor. Claro, claro, exacto, exacto. Es lo que yo digo, que yo siempre he seguido haciendo mi trading, incluso cuando estaba de dealer o cuando estaba como analista en el broker, siempre he seguido haciendo mi trading. Y más mejor, y más tranquilo, y más profesional, Claro. de hecho. O sea, que es compatible. Sí, sí, sí. Que la gente no solo piense que tiene salida, ¿no? Que estudiar y trabajar de esto, pues, o sea, te puede dar empleo, te puede dar trabajos en el futuro. Claro. Algunos de mis alumnos están trabajando en bancos. Mm. Pocos, pero tengo alguno. Puedo enseñaros, vamos, los mensajes que me manda. Uno de ellos está trabajando en un banco como analista, que ha estudiado conmigo y ahora está en un banco. Claro. Entonces, ¿vale? Pues, o sea, que también tienen que verlo de esa manera, que no solo es tú solo en tu casa contra el gráfico ahí llorando, que hay luz al final del túnel, ¿vale? Hay muchas cosas que se pueden hacer. Genial. Y estoy seguro que también con este podcast esa luz Claro. es mucho más clara. Que la gente esté Ahora, positiva, que la gente que disfrute el camino, sobre todo que no sufran, porque si uno empieza a sufrir el proceso ya no disfrutas. No digo que sea siempre fácil, pero que no sufra la gente, que no esté sufriendo, porque no hemos venido aquí a sufrir. El camino hay que disfrutarlo, poco a poco y disfrutarlo. Don Carlos, ha sido un Un honor. verdadero placer, gracias. Se ha pasado el Sí, sí, tiempo volando, sí. la verdad.
Muchísimas gracias por tenerme y un abrazo enorme y un saludo enorme a toda la gente que nos ve desde casa. Bueno, y dejen también en los comentarios qué les ha parecido este episodio. También, si queréis una segunda parte con Carlos, que yo creo que me imagino la respuesta. Y además también decirles que para poder seguir aprendiendo de él, también en Orion para todos nuestros traders tenemos Orion Pro, en el cual semanalmente hay clases con él. Entonces, espero que hayan disfrutado, espero que realmente le hayamos aportado valor, con que tan solo se queden con una cosa y les cambie y aprendan tan solo un concepto que les haya mejorado la perspectiva para vuestra carrera como traders. Yo ya me doy por satisfecho. Ha sido un placer, mi nombre es David, nos vemos en el siguiente Orion Room.